Una bendición estar con ustedes, hermanos, amigos. Damos gloria al que vive. Qué bendición oírle la voz a Dios. Qué bendición que usted también se tome un tiempo para decirle a Dios gracias a través de su actitud. Nosotros tenemos actitud de gratitud con Dios cuando prestamos atención a Él, cuando le ponemos cuidado a las cosas que a Dios, y esa situación les trajo a ellos muchísimas penurias, muchísimas cosas que las están pagando caras hasta el día de hoy. Les saluda el pastor Bernal Eduardo. Hoy estamos transmitiendo nuevamente Proverbios. Así está escrito todavía la Reina Valera, pero no me las niegues antes de que yo muera, no me las niegues, o sea, que me sean concedidas antes de que yo muera, y una es lengua mentirosa, y otra es palabra mentirosa, perdón, y la otra es vanidad. Yo quiero que usted note, que usted vea que Dios tiene tanto cuidado de nosotros, hermanos. Por el TikTok, qué bendición tenerles con nosotros. Tiene tanto amor por nosotros que no se ha su mano poderosa para hacer prodigios. No se ha cortado la diestra de Jehová para hacer prodigios. Eso es algo que usted tiene que tener grabado en su mente y en su corazón. No se ha cortado la mano de Jehová para hacer prodigios. ¿En dónde? En usted, en su vida y en todo lo que usted representa, porque Dios es un Dios fiel. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin y que no nos dejaría solos, no nos dejaría a la aventura, porque Él no muda, no cambia, no deja su palabra, no se retracta de lo que ella dijo, no es como nosotros. Solo déjenme compartir acá Proverbios 30, versículo 5. Por Facebook lo estoy compartiendo ahora, discúlpeme. Dame un segundito, hermano del TikTok. Yo sé que usted eh, quiere un poquito más cada día de esto, pero Dios es bueno. Entonces, yo quisiera que usted leyera conmigo nuevamente en el nombre de Jesús eh, esta porción de la palabra. Toda palabra de Dios, oiga, toda palabra de Dios está como acrisolada en el foro. Vulgata, Torres Amador, pero es interesante ver que dice toda palabra de Dios está como acrisolada en el fuego. Y sigue diciendo, es un escudo para los que está acrisolada. Y cuando la Biblia habla de acrisolada, está hablando de que, oiga esto, cuando habla de acrisolada, permítame, vamos a buscar en el hebreo para que usted pueda tener. 60 dice, toda palabra de Dios es limpia. Entonces, para que haya una limpieza, tiene que pasarse por el fuego. Oiga esto, para que haya una limpieza, tiene que pasarse por el fuego aquello que usted quiere limpiar. Eso que está escrito, que estamos llamados para alcanzar la altura, la anchura, la profundidad, para dar la altura del varón perfecto. Su nombre es Jesucristo. Y fíjese que nosotros hemos visto cómo Dios, aleluya, cómo Dios permite que las pruebas lleguen a sus hijos, a sus siervos, porque usted prueba, se hicieron enemigos de Dios, pues eh, no es que Dios sea malo, sino que Él no tiene sus ojos ni sus oídos sobre ellos. Entonces, ¿qué sucede con él? El salmista dice, en una porción dice, por poco desmayaba al ver la que, al ver la prosperidad del impío. Por poco desmayé por ver la prosperidad del impío. Así lo dice Jesucristo, hermano, así lo dice Él. Yo quiero que usted vea esto. Si a Jesús probarte a ti y a mí, ¿cómo no ser probados? Entonces, note esto, ¿cómo no va a probar Dios a los que son suyos? Y tú eres una piedra preciosa, eres algo así como una joya de tanto valor
que tiene, hermano, esto de acrisolar es purificar, es limpiar, es purificar. Oiga, es acrisolar. Fíjese que cuando dice ahí en la Reina Valera de Dios está como acrisolada en el fuego. Y esto no puedo dejar de decirlo porque así es. El que fue probado en todo se llama Jesús, Cordero limpio, sin mancha alguna, porque ningún hombre, ni usted ni yo, ni nadie creado, nada creado, solo Jesucristo podía ser la ofrenda perfecta, pero era necesario que en los días de su humanidad, en los días de la carne débil que tenía él, de ese Dios que se tamizó, me gusta como lo dice Claudia María Méndez, fue a pasar agua por un colador o por una manta, entonces salen unas pringuitas, unas gotitas así tan pequeñas, hermano, que ellas por sí mismas no pueden hacer ningún daño. Pero si Dios se manifestase en su totalidad como Él es glorioso, hubiésemos muerto, la tierra hubiese sido devastada con solo poner en sus pies el glorioso y poderoso Shaddai. Pero Él era esa figura, ese hombre cuyo nombre es Jesucristo, le dio cuerpo y entonces el Hijo de Dios fue probado en todo. O sea, fue acrisolado, fue fundido. Oiga, hermano, fue fundido, pero fue una especie de purificación. Hizo pasar ese proceso a Jesús para que cumpliera con el requisito que decía en el libro de Levítico, en Deuteronomio, cuando hablaba, Pastor Ronnie Fuentes, bienvenido, cuando hablaba de que desde antes de la fundación del mundo había sido preparado el Cordero que iba a venir a morir para nosotros. O sea, esto ya estaba planificado y organizado por Dios desde antes de la, aleluya, desde antes de qué, desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahora puede ver usted y conmigo podemos ver que cuando dice que toda palabra de Dios es limpia, ¿sabe por qué se da esto? ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios está como acrisolada al fuego. Sucede que esa palabra se llama Jesucristo. Esa palabra no en sí la limpieza de él, de su alma, de su espíritu, sino que la carne de Jesucristo. Se recuerda que tocó leprosos, se recuerda que tocó a la del flujo del sangre, bueno, la del flujo de sangre no, pero tocó a muchas personas. Y para que no hubiese, oiga, para que el diablo y los religiosos de la época no tuvieran una excusa para decir, ala, pero miren, él tocó a leproso en el lugar de tormento. Dice la Biblia que él descendió a las partes más bajas en Hechos 2 también, hermano. Déjeme decirle, en Hechos 2, aleluya. En Hechos, perdón, ahorita le voy a decir en dónde. En infiernos, para mostrar la gloria de Dios. ¿Cómo se podía mostrar la gloria de Dios en Jesucristo? ¿Cómo podía llevar las buenas noticias a ese lugar donde estaban algunos en esas partes más bajas de la tierra? Llámese seno de Abraham o llámese infierno. Él se manifestó. Cuando dice que descendió a las profundidades o a los dos lugares, que historia del Cordero Santo. Entonces estamos claros, en la palabra Jesucristo fue acrisolada en ese lugar, fue purificado, fue probado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que saliese aprobado y para que Él fuera la ofrenda perfecta delante de Dios, porque nosotros y todo lo creado no por palabra, fue purificada en fuego, hermano, fue purificada en los tormentos. En el Getsemaní le llegó la prueba a aquel varón que era Jesucristo mismo, era Dios mismo en condición de bajeza, en condición de, ¿qué te digo? De gusano de Jacob, en condición de un ser humano con debilidades, con pasiones, como habla del profeta, sujeto a pasiones como las nuestras. Y él fue purificado y fue probado en el Getsemaní. Haz pasar de mí esta copa, le dijo a Dios, pero él sabía que tenía que acontecer
la traición de Judas, que tenía que acontecer que lo aprisionaran, que le pusieran y lo llevaran y fuera maltratado, golpeado, crucificado y muerto para que nosotros reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por mí y fue enterrado, fue sepultado, al tercer día resucitó. Oiga esto, resucitó y lo vieron, no solo uno, lo vieron como 400 personas y lo vieron muchas personas que cuando usted lee la Biblia se da cuenta de que testifican, no podemos, a través del Espíritu, fue llevado a la presencia de Dios, incluso fue al tercer cielo, pero ¿sabes qué? La palabra que es como acrisolada se llama Jesucristo, pero nosotros tenemos que ser cada día más parecidos a Jesucristo. Entonces voy a ser probado, Pastor Bernal. Sí, vas a ser probado. Por eso es que estás pasando, está sucediendo o está aconteciendo y usted y yo estamos pasando todas estas pruebas. ¿Sabe por qué? Porque estamos siendo material precioso en las manos de Dios. Eres la perla, eres una cosa escogida por Dios entre cientos, entre millardos, entre millones, y tienes que ser probado. Por eso esas benditas pruebas. Por eso decía Pablo, gozaos, decía, gócense, la que es de Cristo, usted que es la iglesia de Cristo, deje el nombre por un lado, hombre, deje el nombre ahí, la denominación se cae el rótulo, hermano, y se acabó la denominación. Pero ¿sabe qué? Usted, que es la verdadera iglesia de Jesucristo, no va a perecer. Dijo, no, 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 no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad, oh Dios, porque para cumplir la voluntad de Dios vino Jesucristo. Ahora le pregunto a usted, ¿está dispuesto a cumplir la voluntad de su Padre bueno o quiere seguir haciendo su voluntad? Esa es una pregunta que solo usted se puede responder. Yo no te he pasado por esa purificación por causa de nosotros los pecadores, por causa de los que sí tenían pecado, tenía que cumplir con toda justicia. Le llega la prueba allá cuando estaba su primo Juan el Bautista, 6 meses mayor que él, tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero en el momento en que Juan le llega la prueba y es metido al crisol, aleluya. ¿A dónde fue el crisol de él? El primer crisol fue mental y estaba el crisol también en la cárcel porque lo encarcelan y sabía que le iban a quitar la cabecita. Y le llegó la prueba y en su mente decía, mi primo será verdaderamente el Hijo de Dios o yo comía forma de paloma y una voz se oyó, era el Padre diciendo, esa voz se oyó en los cielos, la escucharon los que estaban ahí y dice, he ahí mi Hijo amado en el cual tengo plena complacencia. ¿Y sabes qué? Eso lo escuchó Juan el Bautista y le llegó la prueba y era tan fuerte la prueba, el crisol. Tú lo estás viviendo, yo sé que lo estamos viviendo nosotros, hermano. Usted y yo, Dios nos ayude a sobrepasar estas pruebas que estás pasando en tu matrimonio, en tu vida, en tu trabajo, no sé en qué, pero podemos orarle al Señor al final. ¿Sabes qué? Entonces, y manda a averiguar, vayan y pregúntenle, vayan, pero se me van ahorita, no me traigan cigarros, no fumaba Juan, no me traigan nada. Yo lo que quiero es que me traigan la buena noticia, si es él o tenemos que esperar a otro. Y entonces, hermano, ¿qué más sucedió? Que dice Jesús, bendito, bendito a Juanito, sí, al que me bautizó, al que oyó, díganle, al que oyó que Dios dijo que yo soy su hijo. ¿Sabes qué? Díganle que los ciegos recobran la vista, los sordos oyen, aleluya, los leprosos son sanados. Estoy agregando algunas cositas, pero aleluya, se les está dando buenas noticias a los pobres. Oye, esta es una buena noticia, porque si tú has llegado ahorita a sentirte pobre, pobre, tal vez porque no tienes dinero, porque no tienes el auxilio, porque no tienes el apoyo de nadie físico,
Pero Dios le manda a decir, aquí están los milagros que yo hice, maravillas que yo puedo hacer, y todavía te preguntas si yo soy verdaderamente el Hijo de Dios. Dios te dice hoy, sí, sí, mi hijito chulo, en esta prueba que estás pasando un día, nos envía unos cuantos quintales de café del bueno, allá en San Juan, en Palestina exactamente, vive el siervo, Dios bendiga, hermano Eric. Hermano, entonces, que nos hayan metido en cárceles, aleluya, aunque nos hayan metido en el fuego, aunque estemos siendo probados en un horno 7 veces calentado, dice la Biblia, aquellos muchachitos, hermano. Oiga esto, nosotros le dijeron, oh excelentísimo rey, que había que decírselo. Mire, hermano, se da cuenta cómo ellos tenían, o, perdón, respeto. No podían faltarle al respeto, pero no iban a darle gusto en cantar y tocar tamboriles y tocar trompetas y hacer todo el evento musical, pero no adorando a Jesucristo, a Dios, sino que adorando de Dios, pero no son Dios. Aleluya. No sé si quedó claro, hermano, o lo dije muy rápido. No podemos adorar a quien es instrumento de Dios en una actividad, sea como se llame, profeta, maestro, no puedes adorarlo a él, adora a Jesucristo. Y ellos, en el libro de Daniel, no me recuerdo exactamente la cita, pero miren, van al son del tamboril, de la trompeta, a los ritmos de los instrumentos, se van a postrar y van a adorar mi estatua. Entonces estaba diciendo, le van a dar adoración a algo creado, a mí, porque él se cree. Somos nosotros, hombre, somos nosotros. Le dijeron, oh excelentísimo señor rey, su majestad, le dijeron, nosotros no, aunque nos mates, no vamos a adorar, aleluya. Ay, no encuentro la cita aquí a mano, pero vamos a buscarlo eh, al ritmo del tamboril, era, hermano. Ay, señor, no sé si Ronnie lo tiene ahí. Ay, vamos a poner así a ver si funciona. Tamboril. Yo quiero que vea esto y con esto voy a terminar. No se preocupe que ya va a cenar tranquilito, ya va a comer tranquilito. Me recuerdo que está en Daniel, no sé si es Daniel 4 o Daniel 6. Ay, Señor. Adoraran, es va. No encuentro las palabras. Mi mente ha sido así siempre, no es de ahorita. Libro de Daniel, capítulo 3 y versículo 7. No, vamos a leer, mire pues, le voy a leer así superficialmente. En el capítulo 13 y versículo 2, arpa, el tamboril, los instrumentos de música, aleluya, adoraran a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Esto viene para los que se queden, para los que no sean arrebatados, viene esto. ¿Y sabes qué? Hay unos varones judíos, dice en el versículo 12, él no hace lo que dicen en el mundo, él no se deja llevar por lo que el diablo dice, ni está con las corrientes de la tierra y no se deja llevar, no es una veleta, no es algo que se mueva por lo que dice fulanito o dice el, así debemos de decir frente a la prueba, y yo con esto lo voy a dejar en paz, hermano. En Daniel 12 dice que le llevaron el chisme a Nabucodonosor y le dijeron, mira, aleluya, hay 3 muchachos allá, Sadrach, Mesach, tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Oye, el diablo da hasta tu nombre, hermano, al diablo le llevan tu nombre. Cuando tú, ay, qué lindo es, denle un gloria a Dios, un aleluya fuerte al Señor, aleluya, a través de sus autoridades puestas por el diablo. Sí, hermano, hay autoridades en los pueblos, en los lugares, que momentáneamente, así como Nabucodonosor, están gobernando. Pero cuando les agarra la chiripiolca y le dijeron, estos varones no van a adorar, no se quieren postrar, no quieren cantarte a ti, ni a la estatua, ni a ti, eres como Dios aquí. ¿Y sabe qué dice en el 13? Entonces Nabucodonosor con enojo, con ira, 3:13 de Daniel, les dijo con enojo, vayan y tidos. ¿Y sabe qué pasó? Les dice el diablo. Mire que el diablo es un diablo,
es una persona que da oportunidades. Dios, siendo tan bueno, no te ha dado oportunidades para hacer lo bueno y no lo malo. He puesto delante de ti el bien y la vida, te dice Dios hoy. He puesto delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Escoge pues bien, te dice Dios hoy. A alguien le va a hacer efecto esa palabra que él envía hoy para usted y para mí. ¿Y sabe qué dice? Y les dijo, fueron traídos los varones delante de Dios, delante de él, perdón. Al instante fueron traídos los varones delante del rey. Oiga esto, al instante, no se tardaron 8 horas, ni 30, ni 40, al instante. ¿Y sabe qué dice? Nabucodonosor habló y les dijo, es verdad, Sadrach, es verdad, Sadrach y Mesach. Y ¿qué hubiera hecho usted si lo tenían ya ahí enchachado, dirían allá en mi tierra, atado de manos y con las espadas en su cuello? Oiga, bienvenido tío Elmer, qué bendición. Abrazo fuerte a la familia. Ustedes muchachitos, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Oiga, esto es lindo. Mire lo que dice. Dice, no adoráis ni a la estatua ni a mí, ni a Dios mío, ni al Dios mío, ni a mí. Y ahora les dice y les da la oportunidad. Cuidadito porque va a dar el diablo más oportunidades para pregunta. Tan chulos el diablo preguntando, va. Y la gente, cuando uno le pregunta de parte de Dios, quiere cambiar su vida, quiere volverse a Dios, quiere dejar de ser hijo del diablo. Lo que te dicen, cuando te dicen, quieres aceptar a Cristo, ya no serás más hijo del diablo, ya no serás un adorador de cosas creadas, sino que vas a adorar al único real, al único Dios, a Jesucristo mismo. Eso es lo que pasa cuando llegan con la palabra evangelística a ti, diciéndote buenas noticias. Y hoy hay buenas noticias. Dios está diciendo que el diablo le da más oportunidades a estos pobres muchachos. Una oportunidad más, muchachos. Y les dice, ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del arpa, el tamboril y todo instrumento de la adoran? Oye, amenazas. Como decía aquella canción que te gustaba a ti, no me amenaces. Eso fue en otro tiempo, hermano, cuando no éramos cristianos. Ya borré esa canción del reproductor. Y oiga, entonces, de hecho, perdón, y no se postran, y si no se postran y no adoran la estatua, de hecho, porque si ustedes no la adoran, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente, en un aleluya. ¿Y qué Dios con D? Es que mire, pues preguntó mal. ¿Y qué Dios con D pequeña? Los diosesitos de ellos, de los que gobiernan, de los que se creen Dios y de los que ellos creen que son Dios. A esos diosesitos se refiere. ¿Sabe qué? Todo lo creado no es Dios. Todo lo hecho de manos humanas o creado por Dios no es Dios. Dios es solo. Será aquel que los libre de mis manos. Así han de estar diciendo esas autoridades de parte de Satanás ahorita, que Dios va a librar a esos pobres cristianitos, que Dios te va a salvar, te dice el diablo a cada rato, y te lo dice para amedrentarte y para llevarte a que tú en medio del crisol, en medio de la prueba, así como cuidado con las riquezas de parte del diablo, hermano, pero vamos a hablar de eso otro día. ¿Sabes qué? ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Dice el mismo diablo. A cada rato te lo hace llegar por WhatsApp, por Instagram, no sé por dónde te lo hace llegar, o en vivo, personalmente te manda a alguien a decirte, mira que Dios te puede librar si mira cómo estás, no tenés dinero, no tenés a fulanito, no tenés a menganito, te dejaron solo, papito. Miren y vea esta figura tan ejemplificante, preciosa. Aquí no hay ningún Daniel que te defienda. Daniel no lo menciona la Biblia ahí en esa ocasión. Daniel seguramente estaba ocupado atendiendo alguna otra cosa que el rey le había encomendado, porque se recuerda que Daniel jamás se iba a humillar delante del mismo
Satanás, ni delante de sus secuaces, ni delante de sus endemoniados. Ay, no he encontrado ese versículo, lo voy a buscar, hermano, pero yo encontré una porción donde dice que usted, hijo de Dios, no tiene por qué doblar rodillas ni humillarse delante del impío. No tiene que humillarse delante del impío. No tiene que humillarse delante de la impiedad o de los impiedosos. No lo dije, impiadosos, hermano. Entonces, les habla por su nombre, que usted se llame como se llame, quiere que usted lo adore a él y a las cosas creadas. ¿Y sabes qué? Mira a Sadrach, mira a Abed, Sadrach, Mesach y Abed Nego. Perdón, es que Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No le respondas al diablo. Ay, Señor, ¿cómo no leí esto antes? ¿Por qué le hablo? ¿Está leyendo conmigo? Dice, oh rey, le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y dice, y en esto terminamos, he aquí nuestro Dios, aleluya, he aquí nuestro Dios, he aquí nuestro Dios, diga conmigo, he aquí nuestro Dios, he aquí mi Dios, diga, he aquí el Dios de mi matrimonio, he aquí el Dios de mis hijos, he aquí el Dios de mi casa, he aquí el Dios de mis generaciones, aleluya. Al que servimos, a quien servimos, dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, ¿no nos librará? Dicen ellos, al que servimos, él nos puede librar del horno de fuego y de tu mano, oh rey, y nos librará. Y si no, tenían como 15 años y usted tiene 30. Bueno, algunos tenemos más, ¿va? Hermano, dice, y si no nos libra, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Así mire, oiga esto, ni tampoco vamos a adorar estatuas que has levantado. Oiga, hoy no vamos a adorar nada que tú, oh Satanás, hayas creado. Yo bendigo el nombre de Dios. Ahí está mi mamita conectada en TikTok. Bendiciones, mamá preciosa, Consuelito León. Ella es mi mamá en TikTok, hermano. Ve qué bendición. Yo hoy con tu poderosa palabra. Me faltó leerle un pedacito y con esto termino. Siempre en la Biblia Torres Amador te lo voy a leer. La palabra de Dios es Jesucristo y eres tú ahora. Está siendo acrisolado, en él confían. ¿Confiaron los 3 varones hebreos? Sí. Y fue escudo Jesucristo en el horno de fuego, 7 veces calentado, pero el escudo, que es la misma palabra, es la lejos de ser consumidos, danzaban y adoraban juntamente con el escudo de Jehová. Yo y usted y nosotros confiamos en esta palabra. La palabra es Jesús. Jesús es el escudo que tienes defendiéndote, cubriéndote, escondiéndote en el fuego de la prueba. Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer. Estemos en un nuevo en vivo en el nombre de Jesús. Se me olvidaba. Mañana sábado, por razones ajenas a mi buena voluntad, no vamos a poder tener el culto en casa de oración en Tulumaquillo, sino que vamos a hacerlo virtualmente. Se dieron unas situaciones ahí y vamos a tener nuestro culto virtual. Dios nos auxilie para seguir con esta palabra que está en Proverbios 30, porque ayer hablábamos del versículo 6 y del versículo 7, y ahora hablamos del versículo 5 y el versículo, ya no te leí. Y por Facebook, Bernal Eduardo Ursúa o Bernal Eduardo Ur en TikTok, Bernal Eduardo Ursúa o Bernal Eduardo Ursúa en Facebook. Jehová te recompense por ese tiempo que es tu vida, la que pusiste delante de Dios esta